Hola mis jóvenes Padawan, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a probar ahora algo diferente, una aproximación interesante, porque si bien todo este tiempo yo solamente he hablado de literatura, si acaso hablé de audiovisuales, de contenido audiovisual una sola vez, que hablé de la serie Andor, de la franquicia de Star Wars, vamos a hacer algo diferente, vamos a hablar también de audiovisuales, concretamente de películas, aunque eh, planeo que en esta serie vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Vamos a irnos de la experiencia lectora dentro de la ciencia ficción para ver la ciencia ficción como una experiencia un poco más transmedia, es decir, una experiencia que ya tiene que ver con la visualidad, con el video, no solamente con el cine, con las películas como tal, sino también como las series, también como el contenido en streaming, los videojuegos, y también vamos a irnos un poco también de la escritura, aunque dentro de la experiencia lectora también, para hablar un poco de la historieta, del cómic, y del anime y el manga, etcétera. Así que voy a hacer una serie de hablar de películas que tienen su origen en novelas de ciencia ficción o de fantasía, y, y voy a darles mi opinión, mi opinión de cada uno. Es decir, partamos de un hecho. Todas las obras no están ligadas, a menos que se trate de un proyecto transmediático, que sí están unidas lo que está escrito con lo que está grabado y filmado, o lo que se programa, o la animación. Fuera de eso, el, el, el contenido, o sea, cuando se escribe una novela, aquí tenemos una obra artística, que puede ser buena, que puede ser mala, que puede tener un objetivo, que tiene un sentido y que transmite algo. Y cuando hacemos una adaptación cinematográfica es una cosa completamente distinta. Aunque los personajes sean los mismos, aunque la trama sea parecida o la misma, calcada, no se debe mezclar una con la otra. Es decir, si cometemos errores desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista dramático, a la hora de adaptar una película, la película está mal, aunque, no puede venirnos a salvar un contenido previo de la novela. Es decir, independientemente de que muchas personas que vemos películas o vemos series ya hemos visto la, la obra escrita, vamos a disfrutar algo como si no lo hubiéramos visto. Y a veces, y bueno, hay de todo aquí. Entonces vamos a dedicarle tiempo a una película novela en cada momento y hablaremos de distintos casos, porque si no el video sería excesivamente largo. Entonces, ¿por cuál comenzar? Es siempre complicado. Entonces vamos a comenzar por Dune de Frank Herbert, el libro. El libro Dune de Frank Herbert es una obra no tiene una construcción de universos, y mucho menos un lore. Tiene una mitopoiesis, es decir, Dune con Frank Herbert, con su novela, solamente con la novela Dune, sin hablar de las dos secuelas, o sea, la trilogía de Dune, Los hijos de Dune y El Mesías de Dune, o completando la pentalogía de Los herejes de Dune y Dios emperador de Dune, solamente con la primera novela, con la novela Dune, Frank Herbert crea todo un universo, es decir, hace una mitopoiesis, o sea, genera una cultura, genera formas de hablar. Es una de las novelas, perdón, es una de las novelas que tiene más cantidad de nombres extraños por unidad de área que uno se aprende de memoria. Uno se aprende palabras complicadas como Fedaykin o Muad'Dib o Bene Gesserit, se las aprende. Las personas que leen y los que han leído Dune, y yo lo voy a decir Dune, yo no voy a decir Dune en inglés ni nada de eso, a mí el inglés se me da muy mal. Las personas que han leído Dune saben que se pegan los nombres extraños, no por el hecho de que seamos personas con algún problema cerebral que nos gusten los nombres extraños, porque al mismo tiempo no asimilamos montones de novelas de fantasía heroica o de ciencia ficción que están llenas de nombres antiintuitivos y extraños y anticulturales incluso. Es decir, que no están relacionados con ninguna cultura en específico, aunque sea una cultura exótica para nosotros, como es el caso de Dune, que tiene Fedaykin, por ejemplo, tiene mucho de la cultura islámica, de la cultura árabe y la cultura persa, sino que además, o sea, Bene Gesserit es inventado, Kawihat Haderach es inventado.
No sé si Muad'Dib tiene algún origen en algo, pero ¿qué es lo que pasa? Que estos nombres uno los asocia a conceptos. Es decir, Dune introduce conceptos, introduce cultura, te habla incluso de un libro cero, como lo es la Biblia Católica Naranja, te habla de todo, sutilmente te habla de muchos indicadores de universo que hacen que tú te familiarices automáticamente con los nombres extraños, con las situaciones extrañas, con los planetas, y hace también que tenga tanto material complementario, es decir, no solamente los 5 novelas de Dune de Frank Herbert, sino también las novelas que se hicieron después, muchas cosas complementarias, el yihad butleriano de las máquinas, mucho del material que existe en Dune es precisamente un material sutil, un material que se ha construido a partir de todo lo que expresa Dune, o sea, todo lo que la novela Dune no cuenta, pero sí habla en términos absolutamente culturales. Entonces, Dune también es una novela muy compleja. Es una novela compleja, fundamentalmente por el hecho de... Es una novela compleja por el hecho de que la historia es compleja, la historia se basa en cosas parecidas a viajes astrales, o sea, es una novela políticamente correcta. Recordemos que es un universo que se basa en el consumo de una droga estupefaciente que se consume en un solo lugar. Si bien muchas personas lo ven como una alegoría al petróleo y a las guerras del petróleo, al final estamos hablando de que por el propio universo las personas son narcodependientes de la especie. Es ya una novela difícil de llevar al cine. Y además es una novela compleja porque es una novela en la cual hay trances místicos. Es una novela donde el protagonista hace un viaje del héroe que es prácticamente espiritual y que está basado en una abstracción encima de otra. Una novela que es larga, un tocho así. Yo nunca la he tenido en papel, ojalá la tuviera en papel. Pero la he visto, es un tocho de este tamaño y es una novela larga, complicada y con conceptos complejos. Es decir, ya por ahí tiene todas las de perder a la hora de adaptarla. En mi opinión, las adaptaciones que se le han hecho se han ido o por un camino o por otro. Las adaptaciones cinematográficas que tiene Dune. Dune tiene una primera película de 1984 de David Lynch. Tiene una serie de televisión del año 2000, no sé de quién, y tiene una película en dos partes, una de 2021 y otra de 2024 de Denis Villeneuve, yo no sé cómo se pronuncia el nombre de ese man. Entonces, la película de 1984 fue una película que intentó adaptar Dune con la tecnología de su época. No vamos a hablar del proyecto que tenía este autor, ¿cómo se llama? Del proyecto de Jodorowsky de hacer Dune porque nunca se hizo. Y a mí no me gusta hablar de películas que nunca se hicieron y todo el mundo piensa que estaban buenas porque al final me parece marketing de algo que no veo. Yo vi la película Dune en 1984, la vi de niño, fue mi primera aproximación a Dune. No fue una película que me gustó particularmente, pero estamos hablando de una película de los años 80 que no se parecía a Star Wars. Es complicado. Entonces, en cuanto a lo raro, logró la historia. En cuanto a adaptar la rareza de la historia y la rareza del universo, David Lynch lo logró. David Lynch es un maestro. No entró en toda la complejidad de la historia porque no tenía espacio ni metraje. Más allá de que si él había pensado una película de 3 o 4 horas y solo le dieron 2 horas, y la época y los efectos especiales, etcétera, no importa. Es una película con una dirección de arte a la altura de lo raro que es el universo. Es decir, estamos hablando de un universo vasto, complejo, extraño, y entonces una película que tiene que dar esta extrañeza y esta sensación de world building sólido, y lo hace con la dirección de arte. Todo lo que ves, toda la información que te entra visualmente tiene que ser rara. Tiene que ser rara, tiene que ser compleja, tiene que mostrarte que estás en otro universo con otras reglas. Ahora bien, no pudo desarrollar toda la historia y en cierta forma la historia se quedó coja porque Dune es una película, es una novela muy compleja que se basa
en un viaje existencial y en un viaje espiritual. Al mismo tiempo de que las sutilezas políticas son enormes y vastas. Más allá de que estamos hablando que en los años 80 en los Estados Unidos había un gobierno muy conservador y digamos que las drogas no eran tan bien vistas como en 1965 cuando se escribe la novela. Es diferente la proyección, el concepto y la misma censura. Entonces la serie del 2000 fue bastante buena, fue con menos recursos, fue la televisión de su momento, que tenía recursos, apostaba por la ciencia ficción, pero no tenía todos los recursos que tiene ahora el streaming. Tenía incluso buenos actores que estaban comenzando y usó bastante bien, en mi opinión simplemente calcó la novela. Me parece que para aquellos que vimos la novela primero que la serie, como que no me impresionó mucho, no tenía mucho más, pero al menos era coherente. Se hicieron las 3 primeras novelas, o sea, Dune, Mesías de Dune y Los hijos de Dune. Y estaba bastante bien, más allá de que en la tercera parte estamos hablando de niños que hablan como adultos y no había actores niños que podían hablar como adultos en esa época, era muy complicado, o sea, valían mucho, ¿no? Supongo que los tenía Disney, los actores niños que podían recitar todas las líneas de diálogo que dicen, lo que dice Alia de pequeña o los imaguas de los Atreides. Y entonces usaban adultos. Y entonces son adultos en un papel adulto y no tiene ese nivel de extrañeza que da la propia trama de la novela. Entonces caemos en 2021, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve hace un proyecto ya con más efectos especiales, hace una dirección de arte igualmente rara, pero mucho más profunda. Se dedica a describir mejor el universo. Es una película bella, hermosa. Todas las películas de Denis son películas bellas, hermosas, lentas, aburridas, casi prácticamente zen, teístas y contemplativas y con poca historia. Con lo cual ya escoger Dune es muy bueno porque porque vimos un espectáculo visual maravilloso y al mismo tiempo es una novela demasiado complicada para lo que este director normalmente escoge. Normalmente este director prefiere las tramas sencillas. ¿Por qué? Porque con una trama sencilla tú puedes mostrar visualmente. Es un director que se expresa visualmente. Entonces visualmente da la sensación, estaba rigurosa, pero además hizo algo que nadie se había atrevido a hacer, que es Dune una trama como la de Dune necesita espacio. Hizo una película como de 2 horas y pico o 3 horas solo de la introducción y después una película como de 3 horas o 4 horas para el desarrollo. Bravo, perfecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una trama, de una historia con una cantidad enorme de complejidades, de desarrollos del héroe, de explicación de conceptos nuevos y raros, no solamente la cultura, es decir, la cultura, lo nuevo cultural que te pone Dune, que nos gusta tanto de la obra, eso se ve por la visualidad, se ve por la ropa, se ve por la historia, se ve por cada detallito en la dirección de arte, en la escenografía, incluso en los efectos especiales. No hablamos de eso, estamos hablando de que la transformación de Paul Atreides en Muad'Dib y lo que esto significa para el imperio lleva un viaje espiritual, lleva una transformación, lleva una explicación de procesos complicados interiores. Y eso requiere tiempo y Denis Villeneuve simplemente no llega a ese punto. No llega a ese punto. De hecho, escogió de todas las posibles adaptaciones de Dune, escogió la más simple. Escogió la adaptación más simple posible de una trama compleja. Por lo tanto, logró una aburrida película en 2 partes de 6 horas, en lugar de una película que podía haber sido una maravillosa adaptación de una novela compleja, una película compleja que tenía tiempo para respirar y para explicarse. Las razones de esto yo no las tengo, yo no manejo la cantidad de millones de presupuesto que ha manejado ese hombre, yo no manejo los estudios de mercado, yo no sé nada de eso y además esta es mi opinión como persona que conoce de ciencia ficción, que sabe más de literatura que de cine. Yo no soy un experto en cine, pero estamos hablando de la historia, me echaste a través de la historia, querido Denis. Hiciste lo que pudiste, pero al mismo tiempo me diste una parte de historia y explicaste bien tu historia. Es decir,
te amo y te odio al mismo tiempo. Eso es lo que pasa con Dune. Dune es una película, es una historia, es una novela que no ha tenido suerte a la hora de ser adaptada a audiovisual. ¿Se han hecho buenas historias? Sí. ¿Se han hecho buenas adaptaciones? Sí. Considero que sí. Al final son buenas adaptaciones, pero son adaptaciones incompletas. A diferencia de cosas como El Señor de los Anillos, del cual hablaremos más adelante. Vamos a dejarlo aquí. No hablaré del Señor de los Anillos en la próxima. La próxima vamos a ver lo contrario. Vamos a ver una novela, una película que superó a la novela. Y no porque la novela estuviera mala. Ahí los dejo.